Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días, mi querida Panamá. Un cordial saludo y a levantarse con alegría a conquistar el mundo en este final de semana. Que tengan todos un feliz viernes. Bienvenidos a su programa Zona 8, Tertulias y más. Gracias por su amable sintonía en compañía del colega Luis Ruiz y Pastora Portugal. El señor Eduardo Soto se encuentra atendiendo unos asuntos de salud. Esperemos que salga muy bien de esa cita médica. Hoy nos acompaña como siempre en controles Arsenio Samaniego, con la producción de Patricia Ocando Camino y el profesor, como todos los viernes, el cuarto bate, Víctor Manuel Delgado, que nos va a hacer un análisis de toda la situación política a nivel nacional e internacional acá. Con mucho de qué hablar, muchos temas. Ahí venía llegando el profesor casi que corriendo ahí, se metió pero bueno, lo importante es que está aquí. Así mismo. Invitamos a todos los oyentes a sintonizarnos en la frecuencia 94.1 FM, canal 857 de Tigo, el canal de YouTube La Voz de tu Iglesia, y reportar sintonía vía WhatsApp en el 63928204. Allí en esa línea, 63928204 vía WhatsApp. Puede hacer sus preguntas, puede hacer sus comentarios y enviárnoslos, y acá lo estaremos compartiendo con la audiencia. La frase de hoy: el viernes es el día que nos recuerda que lo mejor está por llegar. Sonríe, diviértete y vive al máximo. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Café y titulares. Bien, y arrancamos con lo que ha hecho noticia, lo que todavía sigue generando comentarios a favor y en contra. Ayer, en horas de la tarde, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, aceptó el salvoconducto otorgado como asilado político de Nicaragua, que le fue otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Panamá, para que así pueda viajar a tierras nicaragüenses. La decisión de Martinelli fue anunciada en sus redes sociales luego de que la Cancillería en Panamá reconoció el asilo político concedido por Nicaragua y le aprobó el salvoconducto que había solicitado el exmandatario para poder salir del país. Recordemos que Martinelli está asilado en la Embajada de Panamá en Nicaragua desde hace 13 meses y ahora esto por el tema de que tiene una condena de 10 años y 8 meses de prisión por delito de lavado de dinero en el caso New Business, ya una condena que está en firme. Vamos a escuchar las declaraciones del canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Hacha. Buenas tardes, señores periodistas. Gracias por asistir a este pronunciamiento de la Cancillería. El 7 de febrero del 2024, el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal tomó la decisión de solicitar asilo en la Embajada de Nicaragua, tras un fallo judicial en su contra y una vez agotadas todas las instancias legales. Durante su periodo de asilo, ha presentado demandas de inconstitucionalidad contra el fallo, argumentando jurídicamente que se vulnera el principio de especialidad establecido en el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y Panamá, con base en un informe entregado por esta Cancillería a pedido de sus abogados. Dado que los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos que exige la salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido reconocer el asilo otorgado por el gobierno de la República de Nicaragua, al señor Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República,
en la Embajada de la República de Nicaragua, en la ciudad de Panamá, y como resultado se ha concedido el salvoconducto solicitado por dicho gobierno para que el señor Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República, pueda trasladarse prontamente a la República de Nicaragua. El asilo se reconoce y el salvoconducto se otorga por causas estrictamente humanitarias, pues le permitiría al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales, como acceder en libertad a tratamiento ambulatorio que mejore significativamente su calidad de vida. El salvoconducto es concedido a partir de hoy, marzo 27 de este año, y tiene un plazo de vigencia improrrogable que termina a la medianoche del 31 de marzo de este año. Para la ejecución del traslado amparado bajo el salvoconducto se contará con los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Y de inmediato surgieron reacciones al salvoconducto otorgado por el gobierno del presidente José Raúl Molino a su copartidario Ricardo Martinelli. Vamos a escuchar lo que al respecto dijeron el ex canciller Jorge Eduardo Ritter y el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Adelante, Arsenio. El otorgamiento de un salvoconducto no implica el reconocimiento de las razones por las cuales el país asilante, en este caso Nicaragua, ha otorgado. Porque hasta en eso ha habido una serie de contradicciones. Por ejemplo, sí, es verdad que es el Estado asilante, o sea, Nicaragua, quien debe juzgar si la conducta es o no política, pero por otro lado, también dicen las convenciones internacionales sobre asilo de que no se le debe otorgar a personas condenadas por delitos comunes. Y este era el caso total del expresidente Martinelli, que ha sido condenado por un delito común. El expresidente Martinelli tiene una condena sobre su cabeza y que le impide a él salir de la Embajada de Nicaragua. En el momento que él ponga un pie fuera de Nicaragua, es obligación de las autoridades detenerlo. De manera que él está ante una situación sin muchas salidas. Es decir, el salvoconducto que se le ha otorgado hasta el 31 de marzo implica que tiene que abandonar el país dentro de ese término. El salvoconducto no es un pasaporte que se le da de una vigencia indeterminada. El salvoconducto es la expresión de un Estado que dice accedo a tu petición y por lo tanto en un periodo de tanto tiempo, por eso es que lo usual es de 72 horas, que es lo que se crea, se estipula, se estima que necesita una persona para arreglar sus asuntos y salir, mudarse de país, como va a ser el caso del expresidente Martinelli. Las alternativas que tiene el expresidente Martinelli son mucho peores que la de aceptar el viaje o el salvoconducto para trasladarse a Nicaragua. La otra alternativa, que siempre la tiene, por supuesto, es abrir la puerta de la embajada y salir de ella. En ese caso, repito, las autoridades tendrían que detenerlo. Sus opciones no son muchas, nunca han sido muchas. Lo que parecía, y por eso es que es atípico, que parecía una situación intermedia, no irse a Nicaragua, no ir a la cárcel en Panamá y quedarse en una especie de asilo permanente, que es por naturaleza, y esto es importante, es por naturaleza transitorio. El hecho de que tú estés en la embajada y se hace la ficción, que es una ficción jurídica, de que eso es una extensión del territorio de Nicaragua, porque es Nicaragua quien le ha otorgado el asilo. Es decir, mientras te puedes ir, puedes quedarte en la embajada. Pero es que ese mientras te puedes ir ya lleva 13 meses. Entonces, obviamente, era una situación que tarde o temprano tenía que resolverse y ya estaba llegando, ya desde el punto de vista político, a un asunto de que o era el expresidente Martinelli o era el presidente Molino. A mí que ya el expresidente tiene un año de haber solicitado su asilo en la Embajada de Nicaragua. El tema se ha demorado por razones que desconozco, pero se ha cumplido con su solicitud de asilo y con la solicitud que ha sido calificada por el gobierno de Nicaragua, que es quien tiene que calificar si cabe o no el otorgamiento del asilo. Nosotros lo único que hemos hecho, entiendo yo, el gobierno de Panamá, es dar un salvoconducto para que pueda salir del país
de acuerdo a lo que ha sido su solicitud y su deseo. Ahora, ¿qué o cuál sería el mejor camino para el señor Martinelli desde su punto de vista? ¿Salir o quedarse? ¿Qué piensa? Bueno, es que él tiene un año de estar asilado en la Embajada de Nicaragua. Yo creo que él tomó la decisión de asilarse y de quedarse aquí asilado por el tiempo que fuera necesario, hasta tanto le otorgaran su salvoconducto, cosa que se ha hecho hoy. De manera que, no sé, yo me imagino que él habrá evaluado todas las posibilidades y llegó a la decisión de que la mejor forma, lo que mejor le convenía a él era lo que hizo, asilarse y pedir un salvoconducto. ¿Qué usted le recomendaría al señor Martinelli si le preguntara algún consejo, le pidiera algún consejo? Yo no me atrevería a darle ningún consejo, porque además no creo que me lo pregunten nunca. Pero yo pienso que evidentemente hay una condena en firme, ha habido solicitudes a la Corte Suprema de Justicia que han sido denegadas. Entiendo que hay una pendiente todavía sobre el tema del asunto de especialidad. Pero bueno, ya el gobierno tomó la decisión de decirle, mire señor, hemos accedido a su solicitud, ahora tiene hasta el 31 de marzo para irse. Bien, este es el panorama que nos plantea desde la tarde de ayer y todavía hoy en la mañana sigue generando reacciones. Profesor Víctor Manuel Delgado, cuéntame sus comentarios al respecto. Así es, profesor. De esta situación. Si usted observa los medios, captó toda la atención, ¿no? Y muchas personas han podido opinar al respecto. Pero la verdad, mira, yo me puse a la tarea de revisar y buscar los documentos de todo el tema, y nos movemos entre las opiniones políticas a favor y en contra, y ahí uno puede respetarlas, ¿no? Porque al final ponerte a contradecir una y otra es como que tú asumes una posición. Pero yo traté de buscar y aquí las tengo, inclusive las imprimí como las fuentes de los documentos que están en el debate, ¿no? Por ejemplo, Rubén Pastora, mi amigo acá, Luis, disculpa Luis. Por ejemplo, todos sabemos que hubo un proceso donde hay una sentencia en firme sobre un delito común, ¿no? Blanqueo de capital, ¿no? Esa sentencia está en firme, se notificó y por esa razón la persona en mención se refugió en la Embajada de Nicaragua. Hay todo un debate, ¿no? En el tema de que si es justo o no la situación porque se violó el principio de especialidad. Sobre ese principio, mira, aquí te traje la Gaceta número 32, en el artículo 6, se desarrolla el principio de especialidad. Y no hay que entrar en detalle, pero es clara como tú ves los argumentos que presentan tanto la parte de defensa como la otra interpretación por parte del órgano judicial. Pero ¿por qué digo eso? Digo eso porque en el Código Procesal Penal, aquí sí voy a ser rápido, vemos y observamos que dice, mira, en cuanto al principio de especialidad, dice el artículo 516 habla de que el procedimiento de extradición se regula por los tratados, es decir, el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos. Okay. Y luego el artículo 548 establece ciertas limitantes con respecto a ese principio de especialidad y cuando se pierde, y dice en el número 2, una persona que ha sido extraditada al territorio de la República de Panamá no deberá ser procesada, sentenciada, detenida ni sometida a ninguna otra restricción de libertad personal, ¿verdad? O reextraditarse a un tercer estado por delito alguno cometido antes de su entrega que no sea el mismo por el cual ha sido extraditada, a menos que, entonces el número 2 dice, la persona extraditada habiendo tenido la oportunidad de salir voluntariamente de la República de Panamá, no lo haya hecho en el periodo de 30 días posteriores a su libertad final. ¿Te acuerdas que él se trajo por un caso? Que fue el de los pinchazos. Sí, se trajo por el caso de los pinchazos, fue declarado no culpable. Ajá, o sea, y se quedó aquí. Ahí perdió la especialidad. Ajá, tenía que haber salido. Ajá. Para volver a ser extraditado. Aquí el artículo 548. Es de lo que interpreto. Sí, así mismo lo interpreto yo igual. Así mismo. Y creo que esa es la razón por la cual se juzgó. Obviamente porque imagínate que tú extraditas a una persona por una causa
está bien, se le investiga, se procesa por esa causa que se pidió y salió inocente. Pero está en el territorio, imagínate, no tiene lógica para un Estado que quiera hacer cumplir las leyes, que luego que tú veas, ya sea posterior o antes, que además comete otro tipo de delito. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con los brazos cruzados. O sea, en realidad ya el hecho había pasado, pero tuvo la oportunidad de salir. Aquí lo dice el artículo. Okay. No haya hecho en el periodo de 30 días posteriores a su libertad final con respecto al delito por el cual ha sido extraditado o si voluntariamente ha regresado a territorio panameño luego de abandonarlo. O sea que sale y regresa. Entonces ahí se pierde el principio especial. Entonces se da todo el escenario que Fíjese que es un planteamiento interesante, profesor, y le agradezco que haya hecho la respectiva investigación, porque no había escuchado eso antes de, eso se desconoce mucho de nadie. Entonces al final también es viniendo de usted que es neutral en este tema, no está a favor ni en contra, sino todo lo contrario, como se dice en el argot político. Exacto. En la vereda tropical. Sí, la idea no es porque... No es irse a favor ni en contra, sino ver los documentos. Luego, en ese escenario, obviamente, él en su defensa y en su manera de protegerse, obviamente está en desacuerdo con ese proceso y todo. Obviamente también hay argumentos tanto jurídicos como políticos, ahí nos podemos confundir. Pero entonces viene el tema del asilo. Y aquí tengo la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas del 54, y dice así, artículo 2, todo Estado tiene derecho de conceder asilo. Y eso lo concede el Estado que asila, en este caso Nicaragua. Es una potestad exacto, es discrecional del Estado que asila. No es del país. No es del país. Así que cualquier interpretación que diga que reconoce o no reconoce, no es necesario. Pero mira lo que dice el artículo 3. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. O sea, la convención, Nicaragua no respetó la convención. Es sencillo, ahí está. Son delitos comunes. No es un tipo, los delitos políticos tienen un matiz, una zona gris, y es otro tipo de actividad que inclusive en algunos países se pueden considerar como delitos, pero tienen una naturaleza política. No es el caso ¿no? De New Business y de blanqueo de capital. Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito. Nicaragua. Es discrecional. Es discrecional. Inclusive ahí participa un Estado y otro, porque el Estado panameño puede defender y decir, no, eso no es delito político, es un delito común, pero al final le corresponde a Nicaragua hacer y lo hizo, ¿no? ¿Quién interviene en eso en representación del Estado? ¿Sería la Fiscalía en este caso? Sí, el Ministerio Público, atrás del Ministerio de Relaciones Exteriores, me imagino, a la hora de sustentar el tema. Pero digo esto, obviamente, porque cuando nosotros vemos la situación en que nos encontramos, nuevamente nos encontramos en una situación que a mi criterio escapa de lo jurídico y más bien es política. Y lo que sucedió ayer es una salida, a mi criterio, más jurídica, más política que jurídica. Y es lamentable porque a la misma vez, al ser una salida política, está generando la misma, no deja de tener un efecto negativo a nivel del Estado y de las normas de la Constitución y las normas legales, propias e internas del Estado. Porque en el fondo hay una contradicción. Tú tienes un órgano judicial, ¿verdad?, que hizo un fallo, ¿verdad?, que se entiende que se respetó el debido proceso a una sentencia en firme y un condenado por un delito común. Y por el otro lado tienes el órgano ejecutivo que otorga un salvoconducto que en sus palabras un poco confuso porque pareciera, ¿no?, porque uno lo puede interpretar como que le reconozco su condición de asilado y por lo tanto le reconozco su condición de perseguido político. Entonces, ese es nuestro Panamá, ¿no? Ese es parte de nuestros países diríamos de tercer mundo, si podríamos decirlo de esa manera. Pastora, pero son las contradicciones. De aquí podemos decir mucho. Si le preguntan a los abogados de Martinelli, a los abogados en contra, a los de la posición política,
y todo, bueno, ahí podemos quedarnos en todo un debate, pero para ser simples en el tema y en base a los documentos, es más político y estamos ante una contradicción a nivel de Estado, de Estado. Y eso genera ese sentido luego de desconfianza y de falta de fe en las instituciones. O que, mira, y no es un problema del derecho, porque a veces el derecho no tiene la efectividad propia, porque hay otros factores exógenos al derecho, al sistema jurídico, que intervienen y no permiten que las cosas se den como deberían darse, ¿no? Pero no sé, Pastora, ¿tenía una consulta? Sí, Adelante. una consulta, profesor, para las personas que no comprenden mucho de estos temas de derecho y que nos están escuchando. O sea, queda claro, si lo entendí así, o sea, que Nicaragua violó entonces las normas, las leyes, al dar este salvoconducto, al igual que Panamá. Bueno, concedió un asilo sobre un delito común, considerando que es político, cuando la convención claramente en el artículo 3 dice que no es lícito conceder asilo a personas que en su momento hayan cometido o hayan sido procesadas por un delito, ¿verdad?, común. ¿Y Panamá? No diría Panamá, porque el que concede el asilo es Nicaragua. Lo que podríamos decir que un Estado debería, o sea, pero a ver, estaríamos en una coyuntura a nivel diplomático, porque si Panamá, supongamos, será negado y supongamos que hubiese un gobierno que va a hacer valer el tratado, estaríamos todavía debatiendo, uno pidiéndole que la entrega, sería la entrega del individuo, de la persona, a la justicia panameña. Y con lo que yo creo que ese escenario se vivió en Ecuador, o rompes relaciones, imagínate este escenario, rompes relaciones con Nicaragua, dice, se tienen que ir, pero él no se puede ir. ¿Qué sucede? No, claro, sí. Entonces, mucho más. O sea, todos se pueden ir menos ustedes porque él no tiene un salvoconducto. O sea, pero no es el escenario, ¿no? No, claro. Obviamente. Pareciera que en nuestra realidad es una salida un poco, ¿qué diríamos? Salomónica, ¿no? Exacto. No, salomónica no. Salomónica no. Es política y obviamente tratando de liberar un poco de tensión en ese ámbito político. Ok. Muy bien, Luis Ruiz, ¿tenía alguna consulta? Sí. Una consulta solamente. ¿Existe algún documento, alguna ley, licenciado, que te pueda aclarar cuáles son los delitos políticos y cuáles no? Bueno, eso está... O sea, porque eso... hay una línea delgada ahí entre la Constitución y el Código Penal, porque hay actos políticos que pueden encajar en un delito. En delitos penales. Penales, totalmente. Y ahí viene un tema de interpretación que es una línea bien delgada en la cual podemos considerar como delitos políticos, pero sería como hacer una asociación, un grupo político, salir, protestar, asociarse, y que uno puede decir, mira, es un tipo de asociación ilícita, pero realmente si el Estado lo determina así, es más bien para ver cómo criminalizar la protesta o algo así. Entonces queda en un umbral así. Yo entiendo no que claro de que mucha interpretación de interpretación de que, bueno, es político, no es político, pero este no es el caso. Este es un delito de blanqueo de capital, ¿no? Entonces no entraría ni siquiera para analizarlo y debatirlo, ¿no? Ok, muy bien. Les recordamos que pueden sintonizarnos a través de la frecuencia 94.1 FM, el canal 857 de Tigo, canal de YouTube La Voz de tu Iglesia, y reportar sintonía vía WhatsApp en el 63928204. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con nuestra invitada del día de hoy. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Profes la Fundación Fraternal. Este año, la Fundación Profe celebra 25 años de trayectoria, coincidiendo con el Jubileo de la Esperanza. Un cuarto de siglo promoviendo valores cristianos en el ámbito laboral e invitando a la solidaridad cristiana. Profe quiere ayudarte a ti a hacer el bien y a respaldar las obras de misericordia de la Iglesia en Panamá. Afíliate hoy y sé parte de esta misión. Para más información, llama al
228-9271. Avances del saber, lo último de los avances de la ciencia y la investigación. El National Geographic acaba de sacar un artículo bien interesante sobre la demencia, que ha aumentado mucho en los últimos años. Y señala que, hay muchas causas, pero la manera más sencilla de empezar a prevenir el mal es la alimentación. 1. 2. Alejarse un poco de las computadoras y los celulares. 3. Caminar. Ya no que vayas al gimnasio o hagas mucho ejercicio, simplemente camina. Dicen que caminar te ayuda más de lo que imaginas. ¿Y saben cuál es la otra? Tener una mascota. Sí, tener una mascota, desde un perro, un gato, un pajarito, un loro, lo que tú quieras, una ranita. Y si no las puedes tener, dicen que te ayuda a ayudar a los perros que no tienen casa. Bueno, eso ayuda para la demencia, según el National Geographic. Ayudar también a los animalitos. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Bien, continuamos acá en nuestro programa Zona 8, Tertulias y más. Gracias a todos por su amable sintonía. Hoy nos acompaña nuestra invitada Érida Morales. Ella es directora nacional de jóvenes y adultos del Ministerio de Educación, para que nos hable un poco del tema, en este caso, un tema bastante interesante, todo lo que tiene que ver con las clases, pero sobre todo queríamos arrancar con este tema que es poco tocado, el inicio de clases en los centros penitenciarios. Coméntenos un poco sobre esta dinámica que se está dando aquí en Panamá, licenciada Erika. Bienvenida, los micrófonos de Zona 8, Tertulias y más son suyos. La escuchamos. ¿Sí? Bueno, tenemos algunos inconvenientes técnicos con la conexión de la licenciada Érida Morales. A ver si nos escucha, licenciada Érida. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Gracias. Sí, para que nos hable un poco del espacio, para dar a conocer cómo el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Jóvenes y Adultos, ha preparado el inicio escolar, el inicio del año escolar, en todos los centros educativos de jóvenes y adultos, incluyendo los centros penitenciarios. Le hago un preámbulo que la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos no solo se trata de centros educativos nocturnos, como es lo que la generalidad de las personas conoce, sino esos centros solo son 63 a nivel nacional en las 16 regiones educativas. Pero además de esos 63 centros educativos, el que decimos las escuelas nocturnas, nosotros tenemos 9 programas. Educación primaria, programas como Teleeducación, Tecnoedúcame, los centros para el riesgo social para los menores infractores, tenemos los centros penitenciarios, 19 centros penitenciarios a nivel nacional, en donde amparados pues en la Ley 50, a ellos se les ofrece servicios educativos. En estos 19 centros educativos a nivel nacional del sistema penitenciario, ya también se ha iniciado el periodo escolar, porque es el mismo calendario para el subsistema regular. Es el subsistema regular y el subsistema no regular. Así que nosotros seguimos el mismo calendario y ya en los diferentes centros educativos se imparte educación. Se ha hecho una reestructuración, sobre todo en Panamá, en la ciudad de Panamá, en el centro penitenciario Fe y Esperanza, que está incluido, está dividido en la Gran Joya, la Joya y la Joyita, así como el centro penitenciario femenino Rosa Virginia Pelletier
y el Centro Penitenciario Renacer. Pero en el resto de las regiones educativas también ya se ha iniciado con los docentes ya listos para atender a esta población que también tiene derecho a la educación. Estos son jóvenes, y para aclarar un poco, según entiendo, usted me corregirá si no es así. Estos son jóvenes, cuando dice jóvenes y adultos se refiere a jóvenes ya que en algún momento abandonaron la escuela o que en algún momento pasaron a la mayoría de edad y que, bueno, posteriormente tratan de cambiar esa dinámica que no pudieron lograr durante su adolescencia y reinsertarse a la educación para continuar con sus estudios, ¿no? Según entiendo. Igual es interesante ver que se está haciendo en los centros penitenciarios, se está haciendo, y un poco saber también, se está haciendo con adultos o con menores que están detenidos por delitos comunes. Exactamente. Nosotros, en la población de jóvenes y adultos, la ley nos faculta para atender a la población mayor de 15 años. Un joven que ha estado fuera de la escuela, pero que no cuenta con 15 años, no podemos aceptarlo en nuestros centros educativos. Eso lo deben atender en el subsistema regular. Una vez ellos vienen de un rezago educativo, de la deserción, situaciones familiares, de desintegración familiar, y requieren ser atendidos, esa población de menores infractores que están en conflicto con la ley son atendidos en centros de custodia y cumplimiento. Ellos se atienden amparados en la ley 40, que es diferente. Los centros penitenciarios como Renacer, La Joya, La Joyita, La Mega Joya y el Centro Femenino son atendidos amparados por lo que fundamenta la ley 50, porque esos son adultos, y los jóvenes son atendidos en otros centros educativos. Los jóvenes y adultos son solo estudian en el turno nocturno, entonces, los que no están detenidos. No, los que están detenidos. No, los que no están detenidos. Los que no están detenidos. Las clases son diurnas. No, los que centro, no. ¿Me escucha? Los demás. Los demás Ajá, sí lo escucho. Los que no están detenidos es en el turno nocturno. El resto de la población trabajadora del país que por algún motivo no completó sus estudios y que hoy tomó la mejor decisión de su vida, que es seguir, esa población es atendida en los centros educativos. Tenemos 63 centros educativos a nivel nacional, incluyendo ya las comarcas, porque ya las comarcas también tienen centros educativos oficiales. Además de eso, tenemos programas para las áreas de difícil acceso y los sectores de riesgo social y vulnerables a través del programa Teleeducación, que le permite a ellos también en comunidades donde no puede haber un centro educativo oficial por la situación geográfica. Allí se instala un programa, se envían los facilitadores que van a atender a esta población, pero son atendidos en horarios nocturnos para la población trabajadora, para las amas de casa que no pudieron completar sus estudios en algún momento de su vida, y allí nuestra población, pues su edad oscila desde los 15 años hasta cuando ellos tengan disposición de seguir estudiando. Tenemos personas de 60, de 65 años estudiando en nuestros centros educativos de jóvenes y adultos. Luis Ruiz tiene una pregunta para usted. Sí, profesor, una consulta. Ustedes en su dirección atienden a este universo de personas. ¿Existe alguna diferencia del servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje que se le da a los menores infractores, a los privados de libertad y a las personas que van a clases nocturnas? ¿Existe alguna diferencia? Porque por lo menos los menores están comenzando. Los infractores, los adultos ya son, ya han pasado un proceso. La consulta mía es, ¿existe alguna diferencia en el pensum académico que se le da para ir contrarrestando estas malas prácticas que tienen estas personas? ¿Algo diferente a que se le ofrece a cada uno de los grupos? Bueno, la educación de jóvenes y adultos de por sí es un servicio social y que tiene que ver mucho con la parte socioemocional.
Entonces, en ese sentido, nosotros siempre realizamos una inducción para los facilitadores que son nombrados o que son seleccionados para trabajar en jóvenes y adultos, con especial atención los que van a trabajar con poblaciones de privados de libertad. En esa inducción se les habla mucho a ellos de la parte socioemocional, la parte afectiva, del puente que debe ser el docente con ese ser humano que tenemos en las aulas. Para el resto de la población no es que es tan diferente, porque ya una persona que vaya a un centro educativo de jóvenes y adultos, imagínese un trabajador que está desde las 3 de la mañana, se levanta para ir a trabajar, luego termina una jornada a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde se prepara para ir a un centro educativo. Hay que tener un trato especial con ellos. Por eso la educación de jóvenes y adultos tiene que estar revestida siempre con ese enfoque andragógico, con ese enfoque que contribuya a darles a ellos la oportunidad de sentir que el centro educativo es un oasis, porque ya ellos tienen una carga del trabajo, de la familia, situaciones de salud. Entonces nosotros debemos sensibilizar a través de nuestro pensum académico. Hay que hacer la mediación para que ellos sientan que es atractiva, que es pertinente y que es significativa. Pastora Portugal tiene una consulta para usted. Buenos días, profesora. Profesora, quisiera preguntarle, en cuanto a los jóvenes en conflicto con la ley penal, ¿tiene usted un porcentaje de más o menos cuántos ingresaron al proceso educativo? Sí, cómo no. Nosotros tenemos ya, porque trabajamos muy de cerca con el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, y ellos son los que hacen la selección de los jóvenes, y ellos nos dicen quiénes son aptos para ingresar a nuestros centros. Y tenemos una población de más de 500 jóvenes en este escenario de diferentes situaciones, los que están en conflicto con la ley, los que están en libertad vigilada, los que están que asisten regularmente al centro, pero que hay que dividirlos. Ese es un tema extenso, porque hay que dividirlos en el centro educativo, porque con el tema de los problemas sociales, unos no se pueden unir a los otros, y todas esas situaciones difíciles tenemos entonces nosotros que decodificarlas con nuestros facilitadores, y que ellos vean y busquen las estrategias para atender a toda la población según las necesidades, y todo esto en conjunto con las autoridades del Ministerio de Seguridad y los otros con las autoridades del Ministerio de Gobierno. Porque en el caso, extrapolando la conversación, en el caso del Ministerio de Gobierno, que son los privados de libertad, las juntas técnicas de los centros penitenciarios, tanto en La Joya, La Joyita, La Mega Joya, el Renacer, Centro Virginia Pelletier y los demás centros a nivel nacional, son las juntas técnicas las que seleccionan a la persona que reúne el perfil para seguir estudiando. Ok, muy bien. Agradecemos la participación de la licenciada Erida Mola. Es bastante interesante esto de dar clases, sobre todo retomar, que no se pierda el interés por aprender de jóvenes y adultos que por alguna u otra razón, estudiantes que en su momento de 15 años en adelante abandonaron los estudios, otros que quedaron pues detenidos por diversos delitos, que se esté dando clase en centros penitenciarios. Es importante. Esto es importante teniendo en cuenta que esto, la resocialización es parte de eso. Sí, se capacita sobre todo a los adolescentes para que puedan salir a la calle cuando salgan ya con otra mentalidad y puedan ser útiles a la sociedad. Más herramientas para unirse a la sociedad. Así es. Agradecemos la participación de la licenciada Erida Morales, directora nacional de jóvenes y adultos del Ministerio de Educación. Vamos a ir a una pausa. Invitamos a los oyentes a mantenerse en sintonía. Tenemos más que ofrecerles
y reportar la sintonía a través del 6392-8204. Una pausa y volvemos con otros temas que hacen noticia. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Qué es la indulgencia plenaria y cómo puedes obtenerla? Descubre los pasos para vivir este año jubilar al máximo. Únete con nosotros el último viernes de cada mes a las 8 de la noche en FTV, Radio Hogar, Panorama Católico, Radio María y Radio Televisión Claret. Un encuentro con la misericordia divina. Sintoniza este viernes 28 de marzo a las 8 de la noche por nuestros medios y plataformas católicos. Esperanza, con deseos de paz, unidad y reconciliación. El Hogar San José de las Hermanas de Calcuta en Villa Zaita invitan este 30 de marzo a su inauguración como centro jubilar desde las 8 de la mañana con Eucaristía transmitida por FTV, el canal de la misericordia, y en todas las frecuencias de Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Ayúdanos, San José. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Y en la conferencia de prensa semanal de este jueves del presidente José Raúl Mulino, solicitó que la empresa Cobre Panamá suspenda las visitas a la mina de Donoso. Nos informa al respecto mediante las palabras. Aquí vamos, Arsenio, las palabras del señor presidente. El tema de la mina. No hemos dado autorización para esas giras. El ministro Moltó ayer o anteayer emitió un comunicado cerrando esa posibilidad y le pido a los directivos de la mina que respetemos lo que hemos dicho. Porque yo no quiero dar la impresión, o que ellos den la impresión al país, de que la mina está operando o que la mina va a operar sin ningún problema. Tienen que suspender los arbitrajes y después sentarnos a hablar. ¿Con qué fin? El que surja de una negociación, de una conversación. Aquí no hay ningún avance, ni ha habido ningún tipo de reunión con nadie de la mina, en función más allá de lo que ya yo he comentado anteriormente. Así que esas visitas mejor que las vayan cancelando, porque eso no es un lugar turístico. Y no quiero que dé la impresión de que se abre para generar presión a favor de una posición o de otra del gobierno nacional. No va a generar eso y creo que tienen que ser consecuentes las autoridades de la mina en ese sentido. Además, el presidente Mulino en esta conferencia de prensa semanal del día de ayer negó que se haya negociado establecer nuevamente bases militares de Estados Unidos en Panamá. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. No hay ninguna carta de ninguna índole ni ninguna petición de nada con relación a semejante propósito. Mi gobierno no puede ir contra la historia. Este país luchó para desmantelar las bases militares norteamericanas en nuestro territorio. De ahí a que haya cooperación en distintos rubros, lo hemos venido haciendo desde los años 90. Y sobre todo hoy día en temas como narcotráfico, migración, etcétera. Pero esos son temas puntuales entre entidades de seguridad, como el Senan, como el Senafrón, como la misma policía con las entidades homólogas de los Estados Unidos. Ahí, créanlo, que no habrá bases militares de ninguna potencia, sea Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo en Panamá. El Tratado de Neutralidad se respeta y el único país con derecho a tener presencia militar en Panamá o bases de seguridad militar en Panamá es la República nuestra, la República de Panamá. Así que lo que sea trabajar en conjunto y coordinar en conjunto, bienvenido sea, porque los delitos que enfrentamos no son nuestros nada más, son transnacionales y un país como los Estados Unidos tiene mucho que aportar y mucho apoyo y mucha tecnología que ayudarnos para poder ser más eficientes en esta ruta de tránsito que no es poca cosa. Y por otro lado, el presidente de la República también se pronunció sobre el caso de la supuesta negligencia en la atención médica a un estudiante en la ULAPS de Capira. La Caja de Seguro Social ha iniciado también una investigación administrativa, mientras que la Personería Municipal de Capira abrió una investigación de oficio por delito de abuso de autoridad. Escuchemos la palabra del presidente.
Mire, yo me enteré esta mañana del caso del estudiante en Capira. Sin duda alguna, imperdonable, más que inaceptable. Y le pediré al director de la Caja del Seguro Social que reaccione con la fuerza que debe reaccionar con este funcionario. Y me sumo a las palabras del ministro Boyd, en el sentido de que el que no tiene vocación para atender a la gente, o se va o se vota. Pero no podemos someter al usuario del Seguro Social, que además paga, a un trato indecoroso por parte de ningún funcionario a nivel nacional. Debo decirle a las autoridades del Seguro Social que esa es una queja reiterada. De nada sirve que se haga un esfuerzo para bajar las cirugías, los tiempos de cirugía, para hacer otras cirugías más específicas, más delicadas, las cataratas, los problemas de cáncer, etcétera, si la atención al usuario de la Caja del Seguro Social o de cualquier otra entidad pública de salud es grosera. Bien, esas fueron las declaraciones ayer, los puntos más importantes de la conferencia de prensa del presidente Molino, su análisis al respecto, profesor. La mina, mira, hay tantos bases temas militares en Estados Unidos. Muchos temas. En cuanto a las bases militares, ¿no? Yo creo que si algo se hizo bien, para decirlo de esa manera, con respecto al tema del Canal de Panamá, la reversión y todo, son los tratados, en especial el Tratado de Neutralidad, y también, a pesar de que existe esa frase de que estamos bajo el paraguas del Pentágono, y también el tema del título correspondiente al Canal de Panamá en la Constitución, ¿no? Lo digo porque se especula mucho sobre ese tema, que si las bases, que si lo otro, que si van a tomar. La verdad es que cualquier situación o especulación no es fácil de realizarla, porque no es un tema que lo va a poder decidir una persona bajo su discreción. Por ejemplo, cuando el presidente de la República, el presidente Molino, hace referencia al canal, de una vez busqué el Tratado de Neutralidad en el artículo 5, para ser preciso, porque no es un tema que tú lo dices, yo lo digo, ni otro. Dice así: después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio. Y en este momento no tenemos ejército tampoco, o sea, a nivel de constitución. O sea, que revertir eso no es un tema de que yo lo digo y lo vamos a hacer. Tendría que revisarse el tratado, el tratado tiene que ratificarse por la Asamblea, o tendría que reformarse la Constitución. O sea, ningún escenario es fácil de proceder. Así que, inclusive, creo que los Estados Unidos y sus representantes deben de saber que cualquier vía no depende del presidente Molino. No depende. Depende de la ni Asamblea. de ese gobierno, ni de la Asamblea. Depende que eso va a tener que llevar a una revisión que pasa por un proceso de ratificación o de un referendo, una reforma de la Constitución, porque no veo manera de que eso sea realizable. Podrán seguir el tema de la cooperación. La verdad, el canal es indefendible. En esta época no es necesario tener bases militares acá. Ya eso se ha demostrado. No es necesario tampoco tomar control del canal ni nada. Esas son cosas que todavía no entendemos y que hemos estado discutiendo con respecto a las posiciones del gobierno americano, que a veces parece más un discurso político, vamos a decir, extramuro, hacia afuera de los Estados Unidos, pero con una intención interna, ¿no? de generar un tipo de credibilidad, de simpatía, de nacionalismo, añorando época de la doctrina Monroe y el imperialismo americano y tantas cosas. Y bueno, hay que ver cómo lo van a materializar, ¿no? La única forma, sería muy lamentable, sería por el uso de la fuerza. Gracias a Dios, cuando uno ve algunos congresistas, senadores en Estados Unidos, por ejemplo, la señora, no me acuerdo el nombre de ella, que cuestionó al posible embajador aquí en Panamá, dijo que ella estaba en desacuerdo de cualquier forma que violente la soberanía de Panamá, o que fuerza a Panamá a dar el canal, ¿no? De que no va a ser fácil tampoco, ¿no? Ese es sobre ese tema. El otro era la mina, ¿verdad? Sí. La mina. Las giras. No, la mina es bueno, ya lo hemos señalado acá. Es un problema. Nació mal, evolucionó mal, termina mal y sigue está mal. Ahí. El problema sigue ahí latente y mal. Definitivamente creo que ahí el presidente está siendo prudente en llevar las cosas paso a paso. Y se deben dar acciones tanto igualmente por parte de los inversionistas de la mina, concretas, para poder saber cómo se va a proceder.
tampoco va a ser un escenario fácil, ahí no se puede hacer, yo pensaría que la solución estaría encaminada hacia un contrato, ¿verdad? Un contrato ley que tendría que pasar por la Asamblea. No es fácil, no veo ahí ni una licitación ni nada cuando ya hay una inversión de alguien, un contrato ley, y sería una apertura para un cierre, o sea, sería un contrato para poder cerrarla. Para cerrarla técnicamente bien viable, porque ya de por sí hay un daño y las cosas no se pueden quedar así como están. Ni lo van a dejar así los inversionistas, ni tampoco el Estado debería responsablemente dejarlo abierto, porque ya tiene un impacto y va a seguir teniendo un impacto ambiental. Y sobre esa misma visión de proteger el ambiente debería haber una acción bien encaminada hacia ello. Que pueda haber soluciones ganar para todos, la verdad. Yo pensaría, puede ser que no nos guste a alguno el tema de abrir una mina y puede generar desconfianza, pero también hay cosas que debemos decidir como país. Vamos y es algo que debería hacer, no sé si a plebiscito, consulta, o reformar la Constitución y decir, mira, la actividad minera de esa naturaleza no se va a dar. Entonces, bueno, decidámoslo. Y si se va a hacer, entonces hay que adecuar las políticas públicas, ambientales y todo para poder tener los controles correspondientes. Pero a título personal, si tendría que, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de actividad minera, pero sí debemos buscar una solución al respecto. Muy bien. Es un tema que también pasó un poco desapercibido, pero que no deja de ser importante. El Contralor de la República, Anel Bolo Flores, informó ayer en conferencia de prensa que en contra de su voluntad tuvo que refrendar por insistencia el aumento de salario de $4,000 mensuales a cada uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ahora los magistrados pasan de cobrar $10,000 a $14,000 mensuales. Vamos a escuchar las declaraciones que dio el Contralor ayer al respecto de este tema. Y hoy, en contra de mi voluntad, apegado a la ley y respetando la ley que juré defender y la Constitución, tengo que hacer el refrendo respectivo por insistencia. Eso lo permite la ley y lo ordena la ley. Y yo no puedo estar encima de la ley, ni puedo ir en contra de la que yo juré defender. Hemos conversado con los magistrados en diferentes ocasiones y la verdad es que esto realmente para mí es muy inconveniente. Un aumento de 4,000 balboas para cada magistrado significa un 66% de aumento. Cuando usted suma los 10,000 balboas, que sería el nuevo salario, más los 4,000 balboas que tienen derecho a representación, eso es 20 veces más de lo que gana el panameño de a pie, que denota la falta de empatía de los magistrados, a los cuales hoy les reitero el llamado de que seamos empáticos y que seamos solidarios con este país. El país no está en la mejor situación fiscal, es algo que todo el mundo conoce. Este aumento es totalmente inconveniente. Bien, profesor, totalmente de acuerdo con el Contralor. Totalmente de acuerdo. ¿Usted tiene aspiraciones? Ahora, es la misma. ¿Usted tiene aspiraciones de...? No. Bueno. No, pero totalmente de acuerdo con el Contralor. Y yo entiendo el fundamento legal, porque creo que en una entrevista lo explicó también la presidenta de la Corte. Explicó muy bien el proceso y el procedimiento, y que por insistencia tendría, el Contralor no tiene espacio para decir que no, sino aprobarlo por insistencia. Pero totalmente de acuerdo. Yo en verdad hay cosas a nivel de la administración pública en estos temas de revisión de salarios, aumentos, que deberían de revisarse, porque hay instituciones que pueden ir per secula seculorum, podrían estar aumentándose su salario, como lo hemos visto allá en la universidad, en la UNACHI, ahora acá en la Corte. Y mira, él hace una observación sobre el impacto del salario solo en los magistrados. Si ellos aumentaron, tú te imaginas el efecto hacia abajo. Todo lo demás, magistrados, jueces, o sea, comienza la presión de aumento también. Y no solo eso, los otros cargos en otras instituciones que tienen los requisitos similares de magistrados en otras instancias. Llámese magistrado del Tribunal Electoral, de cuentas. Entonces, es lamentable. La verdad es lamentable, porque estamos, como dice el Contralor,
Estamos en una época que, diríamos, las vacas flacas y había mucha empatía sobre esa situación. Pero el tema también no solamente la empatía, el señor Contralor fue muy enfático en decirle que tomaran en consideración que la situación económica, pero también hay que tomar en consideración que no hacen su trabajo bien. O sea, que estamos hablando de la mora judicial, casos que deberían de resolverse rápido, no se demora. El caso que estábamos hablando el caso del presidente Martinelli, mucho tiempo, tres administraciones y no hay una resolución. Y cambiando el tema, nos vamos al plano internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles para los vehículos que sean importados desde Estados Unidos. Nos vamos, Arsenio, con las palabras del presidente Trump. Tirar ese presupuesto, los vehículos que vengan importados de Estados Unidos van a ser más caros. El presidente Trump firmó la orden para que se les aplique un nuevo arancel. Con esto pretende recaudar en los próximos 2 años $1 billón. La medida también afectará a camiones ligeros y a las reparaciones de los autos. Lo último anunciado por Trump es un arancel del 25% para los vehículos fabricados fuera del país. Hay que tener en cuenta que 6 de cada 10 autopartes que se venden en Estados Unidos vienen de afuera, así que podría pagar ahora entre $3,500 y $12,000 más por un auto. Escuchemos al presidente Donald Trump. And this is very modest. And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. Bueno, las amenazas de Trump no se quedan ahí. Dice que si la Unión Europea y Canadá trabajan para dañar a Estados Unidos, habrá mayores aranceles, mucho mayores desde los ya previstos. Bien, era el reporte de los colegas de la cadena de noticias Telemundo al respecto de esto. Vamos a ir a una pausa y volvemos con la parte final, escena matutina. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Asístelos, un espacio en homenaje a la conexión especial que compartimos con nuestras mascotas. En la cápsula de Asístelos de hoy les voy a contar que estos animalitos que les voy a mencionar tienen unas habilidades bien sorprendentes. No sé si las conozcan, pero se las voy a contar. Por ejemplo, el águila arpía puede cazar y levantar presas más grandes que su peso. No se imaginan, hasta un perro. El ajolote es un animalito mexicano, 100% mexicano y que casi está desapareciendo. Pero está hasta en los billetes de no sé cuántos pesos, está su pintura, porque es mexicano netamente. Pues este animalito, que es como un sapito, puede regenerar sus extremidades, órganos y partes de su cerebro, así como lo ven. Por ejemplo, hay un pulpo que se llama pulpo mimo. Tiene la capacidad de imitar a más de 15 especies. Y no solo pulpos, no se crean. Y las zarigüeyas, ¿sabían que las zarigüeyas son inmunes a todos los venenos de serpientes del mundo? Ojalá les haya gustado esta cápsula de Asístelos. Y si puedes ayudar a un callejerito, gato, perro, o darle agua a las aves, a los perritos o a los gatos que andan por fuera, por favor, tienen mucha sed, hace mucho calor. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Muy bien, llegamos a la parte final del programa. Recordarles los temas que quedan pendientes. El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibirá hoy la visita de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien tendrá un encuentro bilateral. Esto será en horas del mediodía,
Va a ser una reunión bastante breve, según lo que dijo el presidente ayer, y posteriormente pues Petro parte hacia el vecino país. En las últimas informaciones que tenemos a nivel internacional, un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes el centro de Myanmar en Birmania, alcanzando también la vecina Tailandia, la India y el suroeste de China. El sismo tuvo lugar en horas del mediodía de ellos allá en Asia, eso sería a las 6 de la mañana, hora de Panamá. Ha producido una gran devastación con edificios y otras instalaciones derrumbadas en varios países, donde se teme que haya cientos de víctimas mortales. Por el momento se han contabilizado 3 fallecidos al derrumbarse un rascacielos en construcción en la capital tailandesa de Bangkok, donde hay al menos 81 obreros desaparecidos. Wow. El epicentro se sitúa a 16 kilómetros al norte de la ciudad birmana de Sagaing y muy cerca de la segunda localidad del país, Mandalay, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Este es un reporte de la cadena BBC. Así que eso es lo que tenemos de... Sí, las imágenes son sorprendentes. Sí, también, bueno, se nos acaba el tiempo. Continúa el sacerdote Fray Jonis Velázquez de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en La Pintada con el programa Ríos de Agua Viva. A las 12 mediodía tendremos Radio Hogar Informa y hoy tendremos en la tarde Acuarela Arsenio. ¿Qué tenemos hoy en Acuarela? Pindín panameño. Pindín panameño para empezar el fin de semana ahí. Exacto. Bailando, muy bien eso. Nos despedimos y será hasta el próximo lunes a las 8 de la mañana cuando volvemos con otra edición de Zona 8, Tertulias y más. Gracias a todos por su amable sintonía. Saludos y buen fin de semana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.